Nunca pensé que la humillación tendría música de boda. Estaba de pie frente al salón, con mis trillizos tomados de la mano, cuando él se inclinó hacia el micrófono y sonrió como si todo aquello fuera un chiste privado. Dijo mi nombre en voz alta, lo repitió despacio, y aclaró que me había invitado por educación, porque según él yo sola jamás habría podido rehacer mi vida. Las risas no tardaron en llegar. Copas alzándose, miradas curiosas, murmullos que me recorrían la espalda como agujas. Sentí como apretaban mis dedos 3 manos pequeñas, buscando seguridad. No lloré. No discutí. No bajé la cabeza. Solo respiré hondo y levanté la mirada, mientras él esperaba que reaccionara, que me quebrara ahí mismo, frente a todos. La novia observaba en silencio, segura de que esa noche era su victoria. Yo asentí despacio, como si aceptara cada palabra. Caminé hasta nuestra mesa, acomodé a mis hijos y sonreí con una calma que ni yo misma reconocía. Nadie sabía que esa invitación no me tomó por sorpresa. Nadie imaginaba que llevaba 2 años preparándome para exactamente este momento. Mientras la música volvía a sonar, saqué el teléfono del bolso, marqué un número y miré al frente. No dije nada. Pero supe, con absoluta certeza, que esa boda no terminaría como ellos esperaban. Desde mi lugar pude ver cómo se relajaba. La risa volvió a salirle fácil, los hombros sueltos, la seguridad intacta de quien cree haber dado el golpe perfecto. Brindaba con sus amigos, contaba anécdotas exageradas y señalaba discretamente hacia mi mesa, como si yo fuera solo una escena más del espectáculo. Escuché frases sueltas que no necesitaban explicación, que al final todos terminamos donde merecemos estar, que algunos nacen para avanzar y otros para quedarse atrás. La novia sonreía con esa tranquilidad peligrosa de quien cree tenerlo todo bajo control. Me observó apenas unos segundos, evaluando si yo representaba algún riesgo, y enseguida desvió la mirada, convencida de que no. Para ellos, yo era pasado resuelto, una historia cerrada que solo servía para reafirmar su triunfo. Los invitados siguieron celebrando. Meseros iban y venían, las luces se encendían con más fuerza, la música subía de volumen. Nadie notó que yo no tocaba mi copa. Nadie se preguntó por qué mis hijos estaban tan serenos, como si supieran algo que los adultos ignoraban. Yo los miraba de reojo, cuidando cada gesto, cada silencio. Por dentro, sentía esa calma extraña que llega cuando ya no tienes nada que perder. Recordé cuántas veces me hicieron sentir pequeña, cuántas veces dudé de mí misma, cuántas noches pensé que había fallado. Todo eso parecía lejano ahora, como si perteneciera a otra persona. Él se levantó de nuevo, seguro de que el momento incómodo había pasado. Tomó aire, acomodó el saco y alzó la copa para un brindis más. Su voz sonó firme, confiada, llena de esa certeza peligrosa de quien cree que la historia ya está escrita. Y mientras todos lo escuchaban, yo miré la pantalla de mi teléfono. El mensaje que esperaba no tardó en llegar. Leí el mensaje una sola vez y bloqueé la pantalla. No necesitaba más. Todo seguía su curso, exactamente como había sido planeado. A mi alrededor, la fiesta continuaba con esa alegría ruidosa que no deja espacio para las dudas. Sin embargo, algo empezó a moverse bajo la superficie, como una grieta apenas visible. Un hombre del staff se acercó a la mesa principal con una carpeta en la mano. No llevaba uniforme de mesero ni sonrisa ensayada. Se inclinó para hablar en voz baja y señaló hacia la entrada del salón. Vi cómo el gesto confiado se le endureció por un segundo, apenas un parpadeo, antes de recomponerse. Hizo una broma rápida, restándole importancia, y volvió a reír. Nadie sospechó nada. Yo acomodé la servilleta sobre las piernas de uno de mis hijos y le susurré que todo estaba bien. Mis palabras eran suaves, pero mi atención estaba fija en cada movimiento del otro lado del salón. La novia preguntó algo, incómoda, y él respondió con un gesto impaciente, como quien no quiere arruinar su propia noche. Se levantó de la mesa y caminó unos pasos, leyendo por encima de la carpeta, con el ceño fruncido. Escuché mi nombre de nuevo, esta vez en un murmullo apurado. No volteé. Sabía que si lo hacía, rompería el equilibrio. Preferí observar el reflejo en los espejos, manos que ya no estaban tan firmes, una respiración más rápida, la sonrisa forzada que empezaba a dolerle en el rostro. Los invitados seguían sin entender.
Para ellos solo era un detalle técnico, un error menor, algo que se resolvería en minutos. Pero yo reconocí esa expresión exacta. La había visto antes, cuando las cosas se salían de su control y no había a quién culpar. Apreté el teléfono dentro del bolso, como si guardara una prueba invisible. Aún no sabían qué era. Pero ya estaba ahí. Tardaron unos minutos en darse cuenta de que aquello no era un simple trámite. Lo vi en la forma en que regresó a la mesa, con pasos más cortos, evitando miradas, como si el piso ya no fuera tan firme. La carpeta cambió de manos. Ahora eran 2 personas revisando hojas, comparando fechas, susurrando con urgencia. La música seguía, pero para ellos el sonido ya no existía. La novia tomó uno de los documentos y lo leyó 2 veces. Su sonrisa se desarmó sin hacer ruido. Buscó una explicación, cualquier detalle que indicara un error, pero no lo encontró. Yo sabía exactamente qué estaba leyendo. Sabía cuándo lo había firmado, dónde, y por qué nunca se molestaron en revisarlo con cuidado. Confiaron. Ese fue su mayor error. Escuché palabras sueltas que no necesitaban contexto. Vigente, registrado, no se puede revertir. Alguien preguntó desde cuándo. Alguien más respondió una fecha que me devolvió 2 años atrás, a una mañana silenciosa en la que tomé la decisión que cambiaría todo. No levanté la vista. Me limité a respirar, dejando que el peso del momento cayera solo sobre ellos. Él negó con la cabeza, una y otra vez, como si el papel fuera a transformarse por pura voluntad. Señaló el salón, la fiesta, la gente, intentando imponer lógica donde ya no la había. Pero los documentos no entienden de orgullo ni de celebraciones. Solo dicen la verdad, aunque llegue tarde. Los invitados empezaron a notar el cambio. Las conversaciones se apagaron poco a poco, las miradas se clavaron en la mesa principal. Algo no estaba bien. La seguridad absoluta se había convertido en desconcierto. Yo tomé la mano de mis hijos y sentí cómo se acomodaban a mi lado, tranquilos. Ellos acababan de descubrir que nada de eso les pertenecía como creían. Y apenas era el principio. El silencio se rompió cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo, esta vez sin música ni aplausos. 2 personas entraron con paso firme, credenciales visibles, miradas que no buscaban permiso. No preguntaron por la mesa principal, fueron directo hacia ella, como si supieran exactamente a quién encontrar. La coordinadora del evento intentó interponerse, susurrando que era una boda, que había invitados, que podían hablar después. No funcionó. Uno de ellos explicó con voz neutra que traían una notificación formal y que debía entregarse en ese momento. No después. No mañana. Ahora. Vi cómo el color se le fue del rostro. Intentó bromear, minimizarlo, pedir discreción. Pero las palabras orden, plazo inmediato y firma requerida cayeron como golpes secos. La novia apretó los labios, mirando alrededor, buscando apoyo en rostros que ya no sonreían. Nadie quería verse involucrado. Les pidieron identificación. Les pidieron sentarse. Les pidieron escuchar. El salón entero se convirtió en un escenario distinto, incómodo, irreversible. Las copas quedaron a medio levantar. La música se detuvo por completo. Alguien preguntó si podían continuar con la ceremonia. La respuesta fue clara, no hasta resolver la situación. Yo permanecí en mi lugar. No hice ningún gesto. No crucé miradas. Sabía que, en cuanto entendieran el alcance real de lo que estaba ocurriendo, me buscarían. Y así fue. Él levantó la vista, por primera vez sin soberbia, como quien por fin reconoce una amenaza real. Uno de los funcionarios anunció que el plazo era corto, que cualquier intento de retraso solo empeoraría las consecuencias. Había decisiones que debían tomarse en minutos. Firmas que no podían esperar. Responsabilidades que ya no se podían esquivar. Sentí una calma profunda, casi ajena, mientras acomodaba las sillas de mis hijos para que estuvieran cómodos. La fiesta había terminado. Y la noche, para ellos, apenas empezaba. No me levanté de inmediato. Dejé que el murmullo creciera, que las miradas se cruzaran buscando respuestas donde ya no las había. Fue uno de los funcionarios quien señaló hacia mi mesa y preguntó, con calma profesional, si yo podía acercarme. Entonces sí, me puse de pie. Ajusté el vestido,
Tomé aire y caminé despacio, sin prisa, como quien llega a un lugar que conoce de memoria. Me detuve frente a ellos y hablé sin elevar la voz. Dije que todo estaba en orden, que podían continuar. Expliqué que los documentos no eran nuevos, que llevaban tiempo registrados y que nada de lo que ocurría era improvisado. Mientras hablaba, noté cómo cada frase caía con precisión, desmontando años de desprecio en segundos. Conté lo necesario, no más. Recordé los meses en los que me pidieron paciencia, silencio, sacrificio. Las veces que firmé papeles sin ser consultada, confiando en promesas que nunca se cumplieron. Expliqué que, cuando entendí que la humillación no era un accidente sino una costumbre, dejé de esperar cambios y empecé a prepararme. No acusé. No reclamé. Solo ordené los hechos en el tiempo correcto. Dije cuando tomé decisiones, cuando pedí asesoría, cuando protegí lo único que me importaba. Aclaré que todo se había hecho dentro de la ley, con plazos respetados y testigos suficientes. Nada impulsivo. Nada emocional. Él intentó interrumpirme, negar, desviar la conversación. No lo dejé. Seguí hablando, con esa serenidad que solo llega cuando ya atravesaste lo peor. Terminé con una frase corta, directa, imposible de malinterpretar. Todo estaba previsto desde antes de recibir la invitación. Miré a la novia por última vez. Ya no había triunfo en su expresión, solo miedo. Volví a mi mesa sin esperar respuesta. La verdad ya estaba dicha. El efecto no fue inmediato, pero fue imparable. Apenas regresé a mi mesa, comenzaron las llamadas desesperadas. Lo vi marcar números conocidos, hablar en voz baja primero y luego cada vez más alto, como si el volumen pudiera cambiar las respuestas. Caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado al oído, repitiendo las mismas frases, buscando una salida que ya no existía. La novia intentó ayudar. Sacó su propio celular, escribió mensajes rápidos, pidió favores, prometió explicaciones después. Su seguridad se desmoronaba a la par de cada negativa. Nadie quería involucrarse. Nadie podía revertir lo que ya estaba firmado. Las caras de los invitados se volvieron incómodas, algunos fingían no mirar, otros observaban con una mezcla de curiosidad y alarma. Uno de los funcionarios habló con un especialista por altavoz. La conversación fue breve y contundente. Confirmaron que los documentos eran válidos, que los plazos habían vencido y que cualquier intento de suspensión solo agravaría la situación. No había margen para interpretaciones. Todo estaba en regla. Él se dejó caer en la silla, como si el cuerpo por fin entendiera lo que la mente se negaba a aceptar. Murmuró que era injusto, que no podía ser, que nadie le advirtió. Yo escuché esas palabras sin emoción. Eran las mismas que yo había dicho años atrás, cuando nadie quiso escucharme. Pidió ver de nuevo los papeles, revisar fechas, buscar errores mínimos. No los encontró. Cada hoja lo devolvía al mismo punto, la pérdida de control. Intentó negociar, ofrecer dinero, ganar tiempo. La respuesta fue siempre la misma, ya no dependía de ellos. La música no volvió a sonar. Algunos invitados comenzaron a irse, excusándose con sonrisas tensas. Otros se quedaron, paralizados, como si presenciaran algo que no deberían haber visto. El salón, que horas antes brillaba, ahora parecía demasiado grande, vacío, ajeno. Yo me incliné hacia mis hijos y les hablé en voz baja. Les dije que todo estaba bien, que pronto nos iríamos. Ellos asintieron, tranquilos, como si comprendieran que ese caos no nos pertenecía. Desde la mesa principal llegó una última confirmación, dicha con voz profesional y sin rodeos: no había salida legal. Ahí supe que todo se había terminado. La decisión no quedó en palabras. Poco después, comenzaron a pedirles acciones concretas, visibles, imposibles de ignorar. Uno de los funcionarios indicó que debían entregar ciertos documentos originales y permitir una revisión inmediata. No era una sugerencia. Era el siguiente paso. Vi cómo abrían bolsas, carteras, sobres que habían preparado para la ceremonia y ahora servían para otra cosa muy distinta. Cada objeto que sacaban parecía arrancarles un poco más de dignidad. La coordinadora del evento observaba en silencio, tomando notas, como si la boda se hubiera convertido en un trámite administrativo. Les pidieron firmar. Una hoja. Luego otra.
El sonido del bolígrafo sobre el papel se escuchaba más fuerte que cualquier música. Él dudó, miró alrededor, buscó apoyo. No lo encontró. Cuando finalmente firmó, lo hizo con manos temblorosas, como si cada trazo confirmara una pérdida real, irreversible. Después vino lo más difícil. Les indicaron que debían abandonar el salón. No a todos. Solo a ellos. El espacio que habían reservado, decorado y pagado, ya no les pertenecía en ese momento. Había un procedimiento que cumplir y la celebración no podía continuar bajo esas condiciones. Los invitados se levantaron lentamente, creando un pasillo involuntario. Nadie aplaudió. Nadie habló. La novia tomó su bolso con torpeza, evitando mirar a cualquiera. Él caminó unos pasos detrás, sin la postura segura con la que había entrado horas antes. Era otra persona. Yo me mantuve sentada, observando sin satisfacción ni rencor. No era venganza lo que sentía. Era cierre. La sensación exacta de cuando algo termina para siempre y ya no duele. Un inventario rápido. Un último intercambio de palabras técnicas. Una puerta abierta que ya no era simbólica. Los vi salir, cruzar el umbral, perderse del otro lado como si ese lugar nunca les hubiera pertenecido. Tomé la mano de mis hijos y me puse de pie. El espacio quedó en silencio. Y por primera vez en años, supe que nada volvería a estar bajo su control. Los vi a través del vidrio, ya del otro lado, sin saber muy bien hacia dónde ir. Afuera, la noche seguía igual que siempre. Autos pasando, luces encendidas, gente que no tenía idea de lo que acababa de ocurrir. Esa normalidad fue lo que más les pesó. Para el mundo, nada había cambiado. Para ellos, todo había terminado. Se quedaron unos segundos inmóviles, discutiendo en voz baja, señalando el teléfono, buscando una solución de último momento. No la había. El ballet esperaba instrucciones que no llegaban. El edificio, iluminado y elegante, ya no les pertenecía. Solo eran dos figuras recortadas contra la calle, pequeñas, desorientadas. Dentro del salón, algunos invitados recogían sus cosas en silencio. Otros evitaban mirarme, como si mi calma les recordara que habían presenciado algo demasiado íntimo. Yo me tomé el tiempo de acomodar los abrigos de mis hijos, de agradecer a quien se acercó con una mirada incómoda. No había nada que explicar. Desde afuera, él levantó la vista una última vez, buscando el lugar donde todo se había derrumbado. No me vio. Yo ya no estaba ahí para él. Estaba concentrada en mis hijos, en su respiración tranquila, en la certeza de que esa noche no nos había robado nada. Cuando finalmente se fueron, caminando hacia la oscuridad sin rumbo claro, entendí que el exilio no siempre es un lugar físico. A veces es quedar fuera de una vida que creía segura. Tomé aire y sentí algo parecido a la paz. No alegría. Paz. Pensé que no volvería a verlo esa noche, pero me equivoqué. Cuando salí del salón con mis hijos, ya más tranquilo todo, lo encontré cerca de la entrada, con el saco desabrochado y la mirada perdida. Al verme, se irguió como si aún intentara sostener algo de lo que había sido. Dijo mi nombre en un tono distinto, sin ironía, sin público. Pidió hablar. No rogó, pero tampoco ordenó. Era la primera vez en años que no sabía desde dónde pararse frente a mí. La novia se mantuvo a unos pasos, incómoda, mirando el teléfono como si quisiera desaparecer. Yo asentí, no por él, sino por mí. Sabía que ese momento cerraría algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Me habló de errores, de malentendidos, de cómo nada salió como esperaba. Dijo que nunca pensó que yo sería capaz de llegar tan lejos. Esa frase, dicha casi con admiración tardía, fue lo que terminó de confirmar todo. Siempre me subestimó. Siempre creyó que el silencio era debilidad. Lo miré sin enojo. Le expliqué que no había nada que arreglar, que no buscaba disculpas ni compensaciones. Lo que había hecho no fue para enseñarle una lección, sino para protegerme y proteger a mis hijos. Le dejé claro que no habría marcha atrás, ni conversaciones pendientes, ni segundas oportunidades. Intentó decir algo más, pero lo detuve con una sola frase, tranquila y firme, la que llevaba años guardando: ya no tienes ningún poder sobre mi vida. No levanté la voz. No hizo falta. Me di la vuelta antes de escuchar su respuesta.
Sentí como ese último intento se deshacía detrás de mí, sin ruido, sin drama. Caminé hacia mis hijos, tomé sus manos y seguí adelante, sin mirar atrás. Ahí entendí que la justicia no siempre grita. A veces solo se va. Nos alejamos del edificio despacio, sin prisa, como si el tiempo por fin jugara a nuestro favor. Mis hijos caminaban tranquilos, hablando de cosas pequeñas, ajenas a todo lo que había pasado. Esa normalidad, tan simple, fue el verdadero final de la noche. Detrás de nosotros, las luces del salón se apagaban una a una. No hubo despedidas, ni música de cierre, ni promesas de futuro. Solo un espacio vacío que horas antes parecía lleno de certezas falsas. No sentí triunfo. Sentí alivio. El tipo de alivio que llega cuando dejas de cargar algo que nunca debió ser tuyo. Subimos al auto y cerré la puerta con cuidado. El sonido fue seco, definitivo. Mientras encendía el motor, miré por el retrovisor por última vez. No para buscarlo, sino para confirmar que ese lugar ya no formaba parte de nuestra historia. Adelante, la calle se abría iluminada, indiferente, lista para seguir. Conduje sin pensar en el pasado, sin repasar escenas, sin preguntas pendientes. Había aprendido que la fortaleza no siempre se anuncia. A veces se construye en silencio, durante años, esperando el momento exacto para soltar. Esa noche no gané una batalla pública. Recuperé mi vida. Y si algo quedó claro, para quien quiera escucharlo, es esto. Nunca subestimes a quien aprendió a levantarse cuando lo dejaste caer.